Grecia ya apenas ocupa espacio en los medios. De un tiempo atrás a esta parte, sus problemas apenas son un murmullo entre el estruendo de los papeles de Bárcenas, del caso de los ERE, de las faldas de Corina y de los difiridos y los simulados. Grecia ya no existe, es solo un montón de cenizas bajo una gran cortina de humo. Silencio radio es lo que se podría llamar la actual situación en Grecia. Es un término acuñado durante la Segunda Guerra Mundial referido al cese total de las transmisiones. Aplicado al ámbito militar significa que no se permite comunicación alguna hasta nueva orden. El silencio de radio tiene como objetivo evitar la localización o alerta por parte del enemigo, impedir que las señales interfieran con las comunicaciones oficiales de una determinada misión u operación de rescate. ¿Y quién es el enemigo en esta ocasión? Pues el enemigo somos nosotros, no quieren que veamos lo que está sucediendo en Grecia. Por eso hay silencio, silencio absoluto, y lo que no esconda el silencio, que lo esconda el ruido de estos casos de corrupción. Quizás sea pura prevención, quizás sea por nuestro bien, quizás sea que lo que fue Grecia se ha transformado en una inmensa bola de cristal. Esa inmensa bola de cristal puede ser que refleje con detalle nuestro próximo porvenir, lo que está por llegar. Y por eso ya no se habla de esos 11 millones de personas que no hace mucho parecían ser el centro de la economía del mundo, el epicentro de la gran quiebra occidental. Acordaros de cuando decían que Grecia tenía que aceptar el rescate de la troika sí o sí. Pues quizá no sea por ninguna de esas razones, y sea porque ha comenzado la voladura controlada del mundo que conocimos. Siento curiosidad por saber cómo harán para, llegado el momento, volver a conectarnos con aquel pozo de miseria. ¿Cuáles serán las palabras que justifiquen tan prolongada desconexión, su salida de las portadas de los grandes periódicos? ¿Cómo enlazarán la simple crisis con ese infierno en que se ha convertido Grecia, gracias a la troika? Lo sé. Nos dirán que todo ocurrió ayer, nos darán grasientas raciones de medias verdades y embalsamados enviados especiales, o simplemente callarán, que es lo que están haciendo ahora y lo más probable que harán. Saltarán de la nada al holocausto, que eso siempre impacta en el telediario de las 3, y luego, poco a poco, irán administrando las imágenes más duras, los testimonios doblados con voz de tarado, y todo ligeramente desenfocado, los colores desviados de los rostros, difuminados, con aspecto de catástrofe en un país que nos pintarán de muy lejano y muy distinto, cuando esto significará que va a ser lo mismo que nos pasará a nosotros. Lo que ocurre hoy en Grecia es muy fácil de entender, y eso es que la crisis ya pasó, y han entrado en un indefinible estado de agonía, a medio camino entre la guerra civil y la posguerra. El documento de la rendición griega se llama Memorándum de Entendimiento. Os explico. Allá por febrero de 2012, los parlamentarios griegos pusieron su firma en lo que no es más que una condena a muerte de todo un país, que se llama Memorándum de Entendimiento. Es la entrega sin condiciones de la soberanía de Grecia en manos de bancos y empresas extranjeras. Páginas y páginas en las que se diseña el paulatino y sistemático desmantelamiento del Estado, la usurpación de sus recursos naturales, de sus industrias, de lo más necesario para la supervivencia del pueblo. El edicto impone normas estrictas para todo, pero siempre para los mismos, para el pueblo. Desde la reducción de gastos en medicamentos de vital necesidad a las limitaciones impuestas a los minoristas en la venta de productos de categorías restringidas como alimentos para bebés. En otro apartado, exige un progresivo recorte del sueldo de los funcionarios y demás trabajadores del gobierno, la descapitalización de los fondos de la seguridad social y pensiones, privatizaciones de activos de propiedad pública y una consecuente reducción del PIB. Algunos de sus párrafos dicen así: atentos, porque esto es muy serio. El gobierno está comprometido a sacar a la venta las participaciones que aún mantiene en empresas propiedad del Estado, si es necesario para alcanzar el objetivo de la privatización total. El control público será puramente testimonial y limitado solo a casos críticos. El gobierno no propondrá ni implementará medidas que infrinjan en modo alguno las normas del libre movimiento de capitales. El gobierno griego debe revocar el derecho a huelga y a la negación colectiva, derogar la legislación sobre el salario mínimo que socava la competitividad de los costes. Y encima se ha aplicado ya en 4 veces la ley marcial en este pasado año 2012 y en principios de 2013. También dice este memorándum que el gobierno establecerá un mecanismo especial para revisar el tratamiento de determinados contenciosos judiciales, o sea, la evasión de capitales. Mecanismo que ha de incluir incluso la posibilidad de eliminar de los archivos judiciales ciertos casos en espera de ser juzgados. En este memorándum
Como podéis ver, se está haciendo la evasión de capitales legal. Todo lo que han sufrido los griegos, que están sufriendo ahora por esa evasión de capitales y por esas oligarquías genocidas, lo van a hacer legal. Atenas permanece oculta bajo una espesa capa de humo. Parte de ese humo proviene de las estufas de quienes ya no pueden pagar la factura de la luz, de quienes han arrasado los bosques que rodean la ciudad para conseguir madera gratis y no morir de frío durante este invierno. Otra parte de ese humo procede de los edificios en llamas, edificios que ya no arden por ser atacados con cócteles Molotov, sino con explosivos caseros. En la plaza de Charchia, el mismo centro de la capital, ya no existe nada que pueda recordar al lugar que fue en su día. El pequeño comercio ha desaparecido. Traficantes de todo tipo se entremezclan con grupos de jóvenes ansiosos por dar con el responsable de su rabia y de su frustración. La mafia albanesa de la heroína se ha establecido definitivamente y campa a sus anchas. Bandas de chiquillos la emprenden a golpes con todo aquel que tenga aspecto de inmigrante. No muy lejos de la plaza, cientos de bolsas azules llenas de frutas son repartidas por miembros del partido nazi Amanecer Dorado entre los paseantes, previa inscripción voluntaria en el partido. Ya ni siquiera se dejan ver por el barrio los lujosos descapotables cargados de chicos y chicas con bolsos de Louis Vuitton, hijos de familias acomodadas, ansiosos por saborear la revolución. La violencia ya dejó de ser contenida, casi al mismo tiempo que la miseria. También hay pintadas desmañadas que cubren cada pared. Muchas de ellas reivindican ataques a edificios públicos, otras prometen venganza por la muerte de Lambros Funtas, miembro del grupo armado Lucha Revolucionaria, que murió a manos de enfrentamientos con la policía, y también hay muros empapelados con carteles recordando la muerte de un quinceañero llamado Alexis Grigoropoulos. Todos estos jóvenes muertos a tiros durante enfrentamientos con la policía. No solo Atenas ya no es Atenas, nada es como era en Grecia. Todo se refleja en un espejo imperfecto que ya nadie llama crisis. Todo se ha deformado, hasta lo irreconocible. También existen coches negros con los cristales tintados que llegan de cuando en cuando a las barriadas de inmigrantes para atropellarlos, incluso ante la complaciente mirada de la policía. Las posibilidades de encontrar trabajo ya no son distintas entre jóvenes y adultos. Todos se reducen a empleos por horas, a esporádicas reparaciones a domicilios, a cobrar en especias, a ganar 5 euros al día por ayudar en un taller o en una panadería, a conseguir algo de pan o chatarra para vender para pagar la gasolina del generador eléctrico, comprar champú, mantequilla y efectos de primera necesidad. Y por supuesto pilas para la radio, para poder escuchar a su ministro de Economía griego, Yanis Stoumaras, que dijo: si abandonamos la austeridad no recibiremos el siguiente tramo del préstamo. Hemos establecido objetivos que tenemos que cumplir, si no, perderemos la confianza que hemos empezado a reconstruir en los mercados. Porque eso es lo que les interesa a los gobernantes de Europa, la confianza de los mercados, de los que les pagan su sueldo y los que les pagan grandes sumas que guardan en paraísos fiscales. Los griegos se preguntan cuándo comenzó esta guerra, que no han visto empezar. Esta guerra sin trincheras, sin banderas y sin cartelones llamados a filas. Esta guerra sin bombas, pero con tanta miseria como la que más. Esta guerra sin noticias del frente, sin noticias de medios de comunicación fuera de Grecia. Amnistía Internacional ha denunciado ante la Comisión de Derechos y Justicia de la UE en Bruselas el hecho de que se esté deteniendo a personas sin la asistencia de un abogado, que se las incomunique y se las torture. Son de ver los groseros retoques de las fotografías tomadas a los detenidos por ocultar las señales de sus rostros. Estos chavales fueron detenidos en numerosas protestas. Fueron detenidos por patrullas compuestas de policías y miembros nazis de Amanecer Dorado que patrullan las calles y dan caza a todo aquel con aspecto de ser inmigrante y a todo aquel con aspecto de estar en contra de su sistema genocida. Ya son más que habituales los multitudinarios saqueos de los supermercados. Ya nadie se extraña de la complicidad de los mismos empleados que facilitan a los asaltantes el acceso a la comida y artículos de primera necesidad. Son varios los asaltos a sucursales bancarias en los que los atracadores han repartido el dinero entre los viandantes. Cientos de pequeños empresarios agrícolas se niegan a cumplir la orden del gobierno griego de destruir sus productos y deciden distribuirlos gratuitamente para colegios y hospitales. Casi un centenar de activistas armados con cócteles Molotov atacaron una mina de oro y cobre situada al norte del país, una mina cuya explotación misteriosamente se ha cedido a una empresa canadiense, una mina de la que se esperan extraer más de 12.000 millones de euros solo en oro. Encima, esta empresa solo paga al Estado griego apenas 11 millones. Una mina que está causando efectos desastrosos en la agricultura y la pesca de toda la zona.
La mitad de los griegos viven ya bajo lo que se considera el índice de la pobreza. El 9,5% de paro de antes del rescate se ha transformado en un 28%. Hoy solo 1 de cada 7 parados recibe algún tipo de subsidio. Subsidios que oscilan entre un mínimo de 180 euros y un máximo de 468, por un periodo nunca mayor de 12 meses. Los más afortunados, los pensionistas y los que aún conservan su trabajo, se han visto obligados a aceptar un recorte del 50% de sus ingresos, a renunciar a su derecho de estar asegurados. En Grecia ya no existe ningún tipo de deducción fiscal para familias numerosas, en paro o con miembros discapacitados. Por el contrario, se han creado nuevos impuestos sobre la vivienda y las rentas del trabajo, lo que llamamos aquí el IRPF. Las exenciones fiscales a las grandes multinacionales han alcanzado en algunos casos el 60%. La carga impositiva sobre pequeñas y medianas empresas se ha incrementado en un 420%. Y con ese dinero se rellena esos agujeros negros llamados recapitalización bancaria o pago de la deuda estafa que estamos sufriendo en Europa. El consumo de gasóleo para calefacción ha caído en más de un 75%. Y aún así su precio se ha multiplicado por 3 desde 2009, a pesar de que incluso la Corte Suprema griega ha declarado inconstitucional el corte de luz por impago. El gobierno, por supuesto, ha cedido a las presiones de las grandes compañías energéticas y casi un tercio de los hogares en Grecia no reciben suministro eléctrico desde hace meses. El presupuesto sanitario ha quedado reducido a la mitad, el copago de las medicinas se ha doblado, una gran mayoría de los griegos ya no pueden pagar sus medicamentos, los diabéticos no pueden costearse la insulina, el uso de antidepresivos y otros fármacos para prevenir el suicidio están fuera del menú, las tasas de tuberculosis y VIH son altísimas. Como podéis ver, esto es un genocidio controlado por las mafias que nos gobiernan. El Centro de Control de Enfermedades de la Unión Europea ha emitido un informe que avisa contra el más que probable rebrote de todo tipo de infecciones y enfermedades contagiosas. La Asociación de Médicos advierte del espectacular incremento de casos en los que bebés son llevados a los hospitales con graves problemas estomacales, dado que los padres no pueden pagar los adecuados tratamientos a su edad. A los hospitales ya llegan los que desesperados, tras muchos meses de exclusión social, presentan cuadros solo vistos en antiguos libros de medicina. Un hombre con el 90% de su cuerpo corroído por la sarna, una mujer con un tumor del pecho del tamaño de una naranja, tan grande que ya asoma por la herida que se limpia con servilletas de bar, médicos y enfermeras que salen del dispensario para que el paciente no les vea llorar. Grecia debe salir rápida y temporalmente del euro, y aún a riesgo de la definitiva destrucción de su economía. Su moneda habrá de ser devaluada en un 20 y un 30%. La situación actual ha llegado a un punto tal de degradación que podría ser considerada como tragedia humanitaria, y por tanto deberíamos empezar a barajar la hipótesis de pedir la intervención de la ONU. Estas son las recomendaciones de un reciente informe presentado con urgencia ante el Consejo de Europa, el BCE y la Oficina de Presupuestos y Hacienda de la Unión Europea. Está firmado por los más influyentes economistas de Alemania, entre ellos Hans Werner Sinn, asesor personal de la hija de Hitler, Merkel. Probablemente seguiríamos escuchando palabras como rescate, ayuda o recuperación durante mucho más tiempo, pero las palabras genocidio, catástrofe humanitaria o crímenes contra la humanidad todavía tardarán en llegar, si es que llegan. Alguna razón habrá para que ya nadie hable de Grecia. ¿Será por ocultarnos ese futuro que nos viene? ¿Será por no alterar esa falsa esperanza de que todo este infierno será para bien? O tal vez, sencillamente, ha sido porque Grecia no ha soportado tanta estafa, porque Grecia ha muerto aplastada por el rescate, o quizás porque, bajo el silencio radio y tras la gran cortina de ruido, Grecia ya no existe y comienzan a surgir otras nuevas Grecias. Pensar que esas situaciones que se están viviendo en Grecia están muy lejos de nosotros es no mirar a la realidad. Pensar que hoy en día esas situaciones, exactamente las mismas, son las que nos están imponiendo la troika. Tenemos que pensar un poco, pararnos a pensar y decir no a la troika, decir no al nuevo orden mundial. Está en juego mucho y está en juego nuestro futuro, gente.
Si no, perderemos la confianza que hemos empezado a reconstruir en los mercados, porque eso es lo que les interesa a los gobernantes de Europa, la confianza de los mercados, de los que les pagan su sueldo y los que les pagan grandes sumas que guardan en paraísos fiscales. Los griegos se preguntan cuándo comenzó esta guerra, que no han visto empezar. Esta guerra sin trincheras, sin banderas y sin cartelones llamados a filas. Esta guerra sin bombas, pero con tanta miseria como la que más. Esta guerra sin noticias del frente, sin noticias de medios de comunicación fuera de Grecia. Amnistía Internacional ha denunciado ante la Comisión de Derechos y Justicia de la UE en Bruselas el hecho de que se esté deteniendo a personas sin la asistencia de un abogado, que se las incomunique y se las torture. Son de ver los groseros retoques de las fotografías tomadas a los detenidos por ocultar las señales de sus rostros. Estos chavales fueron detenidos en numerosas protestas. Fueron detenidos por patrullas compuestas de policías y miembros nazis de Amanecer Dorado que patrullan las calles y dan caza a todo aquel con aspecto de ser inmigrante y a todo aquel con aspecto de estar en contra de su sistema genocida. Ya son más que habituales los multitudinarios saqueos de los supermercados. Ya nadie se extraña de la complicidad de los mismos empleados que facilitan a los asaltantes el acceso a la comida y artículos de primera necesidad. Son varios los asaltos a sucursales bancarias en los que los atracadores han repartido el dinero entre los viandantes. Cientos de pequeños empresarios agrícolas se niegan a cumplir la orden del gobierno griego de destruir sus productos y deciden distribuirlos gratuitamente para colegios y hospitales. Casi un centenar de activistas armados con cócteles Molotov atacaron una mina de oro y cobre situada al norte del país, una mina cuya explotación misteriosamente se ha cedido a una empresa canadiense, una mina de la que se esperan extraer más de 12.000 millones de euros solo en oro. Encima, esta empresa solo paga al Estado griego apenas 11 millones. Una mina que está causando efectos desastrosos en la agricultura y la pesca de toda la zona. La mitad de los griegos viven ya bajo lo que se considera el índice de la pobreza. El 9,5% de paro de antes del rescate se ha transformado en un 28%. Hoy solo 1 de cada 7 parados recibe algún tipo de subsidio. Subsidios que oscilan entre un mínimo de 180 euros y un máximo de 468, por un periodo nunca mayor de 12 meses. Los más afortunados, los pensionistas y los que aún conservan su trabajo, se han visto obligados a aceptar un recorte del 50% de sus ingresos, a renunciar a su derecho de estar asegurados. En Grecia ya no existe ningún tipo de deducción fiscal para familias numerosas, en paro o con miembros discapacitados. Por el contrario, se han creado nuevos impuestos sobre la vivienda y las rentas del trabajo, lo que llamamos aquí el IRPF. Las exenciones fiscales a las grandes multinacionales han alcanzado en algunas y miembros nazis de Amanecer Dorado que patrullan las calles y dan caza a todo aquel con aspecto de ser inmigrante y a todo aquel con aspecto de estar en contra de su sistema genocida. Ya son más que habituales los multitudinarios saqueos de los supermercados. Ya nadie se extraña de la complicidad de los mismos empleados que facilitan a los asaltantes el acceso a la comida y artículos de primera necesidad. Son varios los asaltos a sucursales bancarias en los que los atracadores han repartido el dinero entre los viandantes. Cientos de pequeños empresarios agrícolas se niegan a cumplir la orden del gobierno griego de destruir sus productos y deciden distribuirlos gratuitamente para colegios y hospitales. Casi un centenar de activistas armados con cócteles Molotov atacaron una mina de oro y cobre situada al norte del país, una mina cuya explotación misteriosamente se ha cedido a una empresa canadiense, una mina de la que se esperan extraer más de 12.000 millones de euros solo en oro. Encima, esta empresa solo paga al Estado griego apenas 11 millones. Una mina que está causando efectos desastrosos en la agricultura y la pesca de toda la zona. La mitad de los griegos viven ya bajo lo que se considera el índice de la pobreza. El 9,5% de paro de antes del rescate se ha transformado en un 28%. Hoy solo 1 de cada 7 parados recibe algún tipo de subsidio. Subsidios que oscilan entre un mínimo de 180 euros y un máximo de 468, por un periodo nunca mayor de 12 meses. Los más afortunados, los pensionistas y los que aún conservan su trabajo, se han visto obligados a aceptar un recorte del 50% de sus ingresos, a renunciar a su derecho de estar asegurados. En Grecia ya no existe ningún tipo de deducción fiscal para familias numerosas, en paro o con miembros discapacitados. Por el contrario, se han creado nuevos impuestos sobre la vivienda y las rentas del trabajo, lo que llamamos aquí el IRPF.
Las exenciones fiscales a las grandes multinacionales han alcanzado en algunos casos el 60%. La carga impositiva sobre pequeñas y medianas empresas se ha incrementado en un 420%. Y con ese dinero se rellena esos agujeros negros llamados recapitalización bancaria o pago de la deuda estafa que estamos sufriendo en Europa. El consumo de gasóleo para calefacción ha caído en más de un 75%, y aún así su precio se ha multiplicado por 3 desde 2009, a pesar de que incluso la Corte Suprema griega ha declarado inconstitucional el corte de luz por impago. El gobierno, por supuesto, ha cedido a las presiones de las grandes compañías energéticas y casi un tercio de los hogares en Grecia no reciben suministro eléctrico desde hace meses. El presupuesto sanitario ha quedado reducido a la mitad, el copago de las medicinas se ha doblado, una gran mayoría de los griegos ya no pueden pagar sus medicamentos, los diabéticos no pueden costearse la insulina, el uso de antidepresivos y otros fármacos para paro o con miembros discapacitados. Por el contrario, se han creado nuevos impuestos sobre la vivienda y las rentas del trabajo, lo que llamamos aquí el IRPF. Las exenciones fiscales a las grandes multinacionales han alcanzado en algunos casos el 60%. La carga impositiva sobre pequeñas y medianas empresas se ha incrementado en un 420%. Y con ese dinero se rellena esos agujeros negros llamados recapitalización bancaria o pago de la deuda estafa que estamos sufriendo en Europa. El consumo de gasóleo para calefacción ha caído en más de un 75%, y aún así su precio se ha multiplicado por 3 desde 2009, a pesar de que incluso la Corte Suprema griega ha declarado inconstitucional el corte de luz por impago. El gobierno, por supuesto, ha cedido a las presiones de las grandes compañías energéticas y casi un tercio de los hogares en Grecia no reciben suministro eléctrico desde hace meses. El presupuesto sanitario ha quedado reducido a la mitad, el copago de las medicinas se ha doblado, una gran mayoría de los griegos ya no pueden pagar sus medicamentos, los diabéticos no pueden costearse la insulina, el uso de antidepresivos y otros fármacos para prevenir el suicidio están fuera del menú. Las tasas de tuberculosis y VIH son altísimas. Como podéis ver, esto es un genocidio controlado por las mafias que nos gobiernan. El Centro de Control de Enfermedades de la Unión Europea ha emitido un informe que avisa contra el más que probable rebrote de todo tipo de infecciones y enfermedades contagiosas. La Asociación de Médicos advierte del espectacular incremento de casos en los que bebés son llevados a los hospitales con graves problemas estomacales, dado que los padres no pueden pagar los adecuados tratamientos a su edad. A los hospitales ya llegan los que desesperados, tras muchos meses de exclusión social, presentan cuadros solo vistos en antiguos libros de medicina. Un hombre con el 90% de su cuerpo corroído por la sarna, una mujer con un tumor del pecho del tamaño de una naranja, tan grande que ya asoma por la herida que se limpia con servilletas de bar, médicos y enfermeras que salen del dispensario para que el paciente no les vea llorar. Grecia debe salir rápida y temporalmente del euro, y aún a riesgo de la definitiva destrucción de su economía. Su moneda habrá de ser devaluada en un 20 y un 30%. La situación actual ha llegado a un punto tal de degradación que podría ser considerada como tragedia humanitaria, y por tanto deberíamos empezar a barajar la hipótesis de pedir la intervención de la ONU. Estas son las recomendaciones de un reciente informe presentado con urgencia ante el Consejo de Europa, el BCE y la Oficina de Presupuestos y Hacienda de la Unión Europea. Está firmado por los más influyentes economistas de Alemania, entre ellos Hans Werner Sinn, asesor personal de la hija de Hitler, Merkel. Probablemente seguiremos escuchando palabras como rescate, ayuda o recuperación durante mucho más tiempo, pero las palabras genocidio, catástrofe humanitaria o crímenes contra la humanidad todavía enlazarán la simple crisis con ese infierno en que se ha convertido Grecia, gracias a la Troika. Lo sé. Nos dirán que todo ocurrió ayer, nos darán grasientas raciones de medias verdades y embalsamados enviados especiales, o simplemente callarán, que es lo que están haciendo ahora y lo más probable que harán. Saltarán de la nada al holocausto, que eso siempre impacta en el telediario de las 3, y luego, poco a poco, irán administrando las imágenes más duras, los testimonios doblados con voz de tarado, y todo ligeramente desenfocado, los colores desviados de los rostros, difuminados, con aspecto de catástrofe en un país que nos pintarán de muy lejano y muy distinto, cuando esto significará que va a ser lo mismo que nos pasará a nosotros. Lo que ocurre hoy en Grecia es muy fácil de entender, y eso es que la crisis ya pasó, y han entrado en un indefinible estado de agonía, a medio camino entre la guerra civil y la posguerra.
El documento de la rendición griega se llama Memorándum de Entendimiento. Os explico. Allá por febrero de 2012, los parlamentarios griegos pusieron su firma en lo que no es más que una condena a muerte de todo un país, que se llama Memorándum de Entendimiento. Es la entrega sin condiciones de la soberanía de Grecia en manos de bancos y empresas extranjeras. Páginas y páginas en las que se diseña el paulatino y sistemático desmantelamiento del Estado, la usurpación de sus recursos naturales, de sus industrias, de lo más necesario para la supervivencia del pueblo. El edicto impone normas estrictas para todo, pero siempre para los mismos, para el pueblo. Desde la reducción de gastos en medicamentos de vital necesidad a las limitaciones impuestas a los minoristas en la venta de productos de categorías restringidas como alimentos para bebés. En otro apartado, exige un progresivo recorte del sueldo de los funcionarios y demás trabajadores del gobierno, la descapitalización de los fondos de la seguridad social y pensiones, privatizaciones de activos de propiedad pública y una consecuente reducción del PIB. Algunos de sus párrafos dicen así: atentos, porque esto es muy serio. El gobierno está comprometido a sacar a la venta las participaciones que aún mantiene en empresas propiedad del Estado, si es necesario para alcanzar el objetivo de la privatización total. El control público será puramente testimonial y limitado solo a casos críticos. El gobierno no propondrá ni implementará medidas que infrinjan en modo alguno las normas del libre movimiento de capitales. El gobierno griego debe revocar el derecho a huelga y a la negación colectiva, derogar la legislación sobre el salario mínimo que socava la competitividad de los costes. Y encima se ha aplicado ya en 4 veces la ley marcial en este pasado año 2012 y en principios de 2013. También dice este memorándum que el gobierno establecerá un mecanismo especial para revisar el tratamiento de determinados contenciosos judiciales, o sea,